Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Hoy toca volver a hablar de películas memorables o significativas del cine mexicano de décadas previas. Como saben, a mí no me gusta asignar rankings, números de ranking a las películas. Creo que cada una impacta de distintas maneras, cada una aporta algo diferente. Creo que muchas de ellas no son perfectas en un sentido convencional y eso las vuelve todavía más interesantes. Y creo que también el paso del tiempo en algunos casos revela que ciertas películas son más poderosas de lo que se creía en su momento. Y creo que este es el caso de la película mexicana de horror El libro de piedra de 1969 del director Carlos Enrique Taboada. Antes de ella quisiera decir algo sobre el género de horror en el cine mexicano. Creo que a pesar de que México es un país rebosante de leyendas, algunas prehispánicas, otras surgidas en la colonia, a pesar de que culturalmente tenemos una relación cercana con la noción de la muerte y del más allá, a pesar de todo esto no tenemos una tradición cinematográfica que lo refleje, no tenemos una tradición de cine de horror muy sólida o muy consistente. Yo lo atribuyo a que el cine fantástico en general es muy caro de producir y es también la razón por la que no tenemos una tradición de cine de ciencia ficción. Por supuesto que ha habido autores importantes de cine de horror y películas importantes como la ya clásica El vampiro de Fernando Méndez de 1957. Ya hablaré de algunas de estas películas aquí también en Cine Aparte. A lo que me refiero es que no ha habido una línea continua y no estoy considerando dentro del género de horror a las muchas películas del Santo o de Blue Demon contra numerosos monstruos, vampiros o extraterrestres, porque creo que eso es más bien cine de aventuras en torno a figuras tan populares como lo fueron estos luchadores. No estoy devaluando estas películas, simplemente creo que constituyen un género en sí mismo y que tienen un lugar propio en el cine mexicano. Quise mencionar lo escaso o lo esporádico del cine de horror en México porque creo que eso vuelve todavía más apreciable y más valioso el universo cinematográfico de Carlos Enrique Taboada. Él fue uno de los directores que con más consistencia trabajó el género, primero como guionista, después como director. A pesar de muchos sinsabores en el camino, a pesar de muchos desencuentros, por ejemplo, con sus productores, no fue un director muy elogiado por la crítica, más bien fue ninguneado. El reconocimiento le llegó tarde en su carrera. Le llegó en 1984 con la película Veneno para las Hadas, que obtuvo 4 Arieles de la Academia, entre ellos a Mejor Película y a Mejor Dirección. La ironía es que se exhibió en pocas salas y fue la última película que dirigió antes de morir. Ahora, ni siquiera creo que es una película de horror propiamente. Creo que Veneno para las Hadas es una historia sobre los alcances de la imaginación infantil, en concreto la imaginación perversa, que vaya que puede existir en los niños. Es una película que está narrada desde la perspectiva de sus pequeñas protagonistas. La cámara está a la altura de sus ojos. No se ven los rostros de los adultos que participan en la trama. Esto sirve para enfatizar que lo que pasa en la cinta se corresponde con la visión del mundo cada vez más oscura y cada vez más mórbida de estas pequeñas protagonistas. A mí me gusta Veneno para las Hadas, pero me gusta más El libro de piedra, a pesar de que hay una puesta en escena menos cuidada, mucho menos ambiciosa, mucho menos artística que en Veneno para las Hadas. Y las comparo y las menciono simplemente porque ambas tienen como protagonistas a niñas con comportamientos extraños, pero en El libro de piedra no hay, como en Veneno para las Hadas, un trabajo de la perspectiva de la niña en cuestión. No hay mucho trabajo tampoco de punto de vista. Y sin embargo, en favor de Taboada hay que decir que inmediatamente después de filmar El libro de piedra, él se quejó amargamente de cómo su productor lo apresuraba porque la película tenía que estar a tiempo, etcétera, echando por tierra toda la preparación que él quería hacer con los actores y con el espacio físico, con el manejo del espacio físico. Y esto es lamentable por partida doble porque la película se filmó en escenarios reales, en una casa real, algunas partes en el Estado de México, otras en la casa de Emilio el Indio Fernández. Y esto es mucho mejor siempre que cuando se filma en un set construido. Además hubo un desperdicio económico por la misma razón. Trasladarse a locaciones siempre es más costoso y este desperdicio se atribuye al productor, no tanto a Taboada. Con todos estos inconvenientes, creo que El libro de piedra trasciende estas deficiencias. Creo que es una historia que, por lo que he comprobado en conversaciones, dejó huella en muchas personas. La recuerdan como la película de horror que más los atemorizó en cine mexicano. Y a eso es a lo que me refiero con que muchas veces una película revela su valor a través de su permanencia en la imaginación colectiva, y esto a veces solo se sabe con el paso del tiempo. El argumento es relativamente sencillo. La película comienza cuando una institutriz llamada Julia, interpretada por Marga López, llega a una casa de campo contratada para cuidar de la hija pequeña de un millonario
llamado Eugenio, interpretado por Joaquín Cordero. La niña en cuestión se llama Silvia y según su padre, su cambio de comportamiento, tiene un comportamiento extraño, es un comportamiento que comenzó cuando él y su nueva esposa y la niña se mudaron a esa casa de campo. Lo que dice Eugenio es que la niña habla todo el tiempo de un tal Hugo, un niño, un amigo suyo, y dice que esto es imposible que sea real porque la casa no está rodeada por otros niños, es una casa aislada. O sea que sí, el niño Hugo es imaginario, pero no del todo. No es un niño real, pero sí existe en el entorno de Julia, de Silvia, en forma de estatua de piedra, una estatua de piedra en el jardín de la casa de campo a la que se mudan. En esta estatua, Hugo aparece sosteniendo un libro que, por supuesto, es el libro que da nombre a la película. El origen de la estatua y la historia del libro que sostiene Hugo se descubren en algún momento de la trama y ahí está concentrado el horror de esta película. Todo cobra sentido en la última escena, en la última imagen, y es esta última imagen lo que hace que la historia sea un relato redondo y que tenga un efecto duradero y permanente en los espectadores y que sea algo más que simplemente un relato, como hay muchos sobre niños que podrían o no tener contacto con lo sobrenatural. Pero mucho antes de llegar a este desenlace, uno puede observar cómo el libro de piedra se inscribe en una tradición de horror gótico muy concreta. A propósito de niños, de cuántas películas han habido de ese sentido. La sola premisa de una institutriz que llega a una casa de campo para cuidar a un niño o varios niños con comportamientos extraños y que además tienen familiares más o menos ausentes, remiten de inmediato al que quizás sea el relato icónico de este género, que es la novela Otra vuelta de tuerca, del escritor Henry James. Esta novela ha tenido varias adaptaciones al cine. La más valiosa, la que más me gusta, la que más ha sido comentada, es la que hizo en 1961 el director Jack Clayton, titulada Los Inocentes. Hace muy poco escribí sobre esa película, les voy a dejar en la descripción del video el enlace a ese texto por si les interesa. El punto es simplemente decir que viéndolo de cierta manera, el libro de piedra es una adaptación libre mexicana de Otra vuelta de tuerca, de Henry James. No tiene una atmósfera tan cuidada como las adaptaciones de esa novela, mucho menos como la atmósfera de Los Inocentes de Jack Clayton, pero, repito, creo que la historia del niño Hugo y de cómo su propio pasado y su leyenda se entrelazan con el destino de la niña Silvia, creo que eso solo es suficientemente poderoso para tener un efecto permanente, o por lo menos duradero, en el espectador. Es una historia aterradora, es una historia de terror, pero también es una historia trágica sobre padres e hijos. No puedo revelar mucho más, pero al final de la película hay alguien que pierde un hijo y hay alguien que lo recupera, y esta recuperación es en sí misma siniestra. Hay una profecía que se cumple y es la crueldad de esta profecía lo que hace que, en mi opinión, el libro de piedra sea una de las películas de horror más memorables del cine mexicano. Si no la han visto, la pueden encontrar en YouTube, así como otras películas de Taboada, como Más negro que la noche, como Hasta el viento tiene miedo, como Veneno para las hadas. Por supuesto, no va a ser la única película mexicana de horror que comente, habrá otras. Por el momento, mientras tanto, los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.